Una petición inusual, Fernando Brito Ruiz. Me gusta escribir con /obra /132726 leer. Me gusta escribir con /obra /132726 leer. Se cruzaron en la cafetería de la empresa. No se habían visto antes. En su gafete él leyó Clarisa, en el de él, ella leyó Darío, pero no se dijeron nada. Prefirieron ignorarse, porque en ese momento ninguno de los dos estaba seguro de lo que iba a decir. Fue un encuentro impensado, y él para las artes del flirteo, de los devaneos, no era muy bueno. Lo sabía y por eso tomaba precauciones. Porque las veces que intentó actuar de inmediato, de manera espontánea, siempre dijo alguna tontería, se sonrojó, tartamudeó y sintió que quedaba en ridículo. Entonces, mejor no repetir malas experiencias. Ella, por distintas razones, especialmente por una formación de colegio religioso, por su condición de hija única, por las recomendaciones de una madre que toda la vida se avergonzó de haber incurrido en el error de tener una hija sin estar ligada en matrimonio, estaba acostumbrada a esperar que fuera el hombre el que tomara la iniciativa. Eso le permitía medir distancias, hacer evaluaciones del posible pretendiente, alejarse pronto, cuando advertía señales de que era un depredador sexual, que para ella eran todos los que a la menor oportunidad le iban a proponer relaciones sexuales o cosas por el estilo. No había tenido ninguna experiencia en ese sentido, y solo estaba dispuesta a tenerla dentro del matrimonio. No de ninguna otra manera. Verdad que a veces tenía ciertas emociones, algunos impulsos, pero para superarlos, las monjas del colegio le habían hecho precisas admoniciones. Darío no hizo nada por buscar una aproximación. Siempre estaba bastante atareado. Para beneficio de él, ella trabajaba en un piso diferente, y no era fácil que se cruzaran sus caminos, si ninguno de los dos lo buscaba deliberadamente. La imagen que recordaba de ella, se la presentaba como una mujer delgada, de buenas proporciones, con unas curvas agradables, de mediana altura, de buen vestir, con cierta elegancia, el pelo corto, con un discreto flequillo que le caía sobre la frente y le daba la apariencia de una chica algo traviesa. Tenía el cabello castaño claro, los ojos con un azul desvaído que la hacían más interesante, y unos lentes de marco dorado, que le conferían un toque intelectual. Si se pensaba en el asunto con calma, la chica era realmente interesante. Clarisa, dijo mentalmente, recordando el nombre que figuraba en el gafete. Ella pensaba que él podía ser un hombre atractivo. Claro que había hecho unas discretas averiguaciones con compañeras de otras de las secciones de la empresa, hasta cuando tuvo un cuadro más o menos elaborado. La mayoría coincidían en decir que era reservado, serio en su trabajo, consagrado a sus tareas diarias. Aparte de eso, decían que vestía muy bien, que usaba una fragancia varonil muy agradable, siempre se le veía muy limpio, no hacía bromas de mal gusto, era respetuoso en su trato con las mujeres, a diferencia de la mayoría, que siempre andaban intentando roces, diciendo cosas de doble sentido, haciendo insinuaciones asquerosas, aunque algunas decían que eso tampoco las molestaba tanto, dependiendo de dónde vinieran. Algunos de los compañeros de trabajo hacían esa clase de bromas, gestos con un sentido picante, insinuaciones pasadas de voltaje, pero no a todos les salía mal. Dependía del criterio de las chicas que los juzgaban. Darío, pensó ella, recordando ese momento fugaz en que lo vio pasar a su lado en la cafetería. Ciertamente no le disgustaría que se diera otro encuentro, sobre todo después de averiguar las condiciones favorables de un prospecto de esa naturaleza. Ella era consciente de que los años pasaban, de que las oportunidades se alejaban cada vez más, a mayor velocidad. Probablemente, la forma de pensar no era la adecuada, pero así estaba construido el mundo. Cuando las mujeres pasaban de determinada edad, dejaban de despertar interés en la mayoría de los hombres. Y no quería llegar a su vejez, convertida en una solterona refunfuñona. Por razones desconocidas, pensaba que contraer matrimonio, la excluía de esa categoría. Olvidaba o no sabía que las mujeres, al igual que los hombres, terminaban siendo refunfuñones a medida que la edad avanzaba, sin importar que fueran solteros, casados, viudos o quedados.
Pero seguramente ese no era un buen argumento para presentar a Clarisa en ese momento, por lo que mejor dejar las cosas como estaban. Ella empezó a buscar la manera de acercarse a Darío. Una chica a la que conocía de vista, trabajaba en el mismo piso en donde él tenía su puesto de trabajo. De una y otra manera, logró trabar relación con ella, ir a su oficina con diversos pretextos. Cuando vio la oportunidad, se acercó a la oficina de Darío y lo saludó desde la puerta. «Hola», le dijo en tono más bien informal. Él se sorprendió gratamente. A partir de ese momento, las cosas fluyeron de mejor manera. Se encontraban al final de la jornada, iban a tomar un café, después empezaron a verse para ir al cine, para ir los fines de semana a las exposiciones de flores, a los mercados artesanales, a cualquier cosa que les permitiera hacer un programa y tener un pretexto para estar juntos. Ella, al igual que él, vivía sola en un pequeño departamento, pero eso de ninguna manera significaba que él o ella fuera a pasar la noche en el departamento del otro. Para Clarisa estaba decidido que eso solo ocurriría el día que estuviera casada en matrimonio, con todas las condiciones que debían cumplirse. Darío no estaba pensando en matrimonio. Era una etapa que no veía en su vida. Amaba su soltería, vivir solo en su departamento. Se levantaba a la hora que le placía, organizaba su tiempo, sus cosas, como a él le gustaban. La señora que hacía la limpieza 2 veces por semana, tenía orden de no tocar nada de su escritorio, ni de sus cajones, ni mover nada de su sitio. Debía dejar los zapatos, medias, vestidos, en el lugar en donde estaban. La ropa sucia estaba en una canastilla y la ropa limpia debía dejarla encima de la cama. Él la colgaba en sus correspondientes ganchos o la ponía en los respectivos cajones. Usaba las lociones que le gustaban. Nada hacía pensar que pudiera cambiar sus costumbres, modificar su estilo de vida. Malas experiencias anteriores lo habían endurecido. Una chica con la que salió por un tiempo, le dijo que la loción que usaba le producía dolor de cabeza. Se vio ante la disyuntiva de cambiar de loción o de chica. La decisión era fácil. Dejó a la chica. Otra empezó a incitarlo para que viajaran más, para ir a sitios exóticos y desconocidos, para tener excursiones de aventura. A él le incomodaba cambiar de cama, de almohada, siempre quería tener a mano las cosas que necesitaba, no era amante de los cambios, del peligro, de las cosas inciertas. Por eso, esa relación estaba llamada al fracaso desde el primer momento. Con Clarisa tampoco estaba pensando en cambiar sus rutinas, sus costumbres, sus modos de hacer las cosas. Pero podían salir los fines de semana, verse con ella en las tardes. Salir con una chica linda siempre era un buen plan. Sin duda. Clarisa lo estuvo pensando largamente y decidió que era el momento de tomar la iniciativa. Se preparó concienzudamente, analizó los pros y los contras. Aunando esfuerzos y conocimientos de sus 30 y tantos años de edad, un sábado en la tarde, cuando caminaban por los alrededores del lago, acompañados del viento suave, cálido, de comienzos del verano, que parecía traer augurios favorables, aprovechó el momento en el que se sentaron a descansar, para tomarle una mano y pedirle que se casara con ella. Darío se sorprendió, pero no se podía decir que gratamente. Era la primera vez que tenía noticia de que una mujer le pedía a un hombre que se casara con ella. Seguramente había pasado antes, pero para él era una novedad. Le dijo que le diera tiempo para pensarlo, porque no sabía qué responder. No dejó traslucir desagrado, se mantuvo ecuánime, sereno. Encerrado en su departamento, valoró todas las posibilidades. Pensó decirle que tenía una enfermedad terminal, motivo por el cual no debía aceptar su proposición. Se vio pidiéndole a la empresa un traslado para otra ciudad. Pretextaba un viaje urgente, para atender a su pobre madre, delicada de salud, que había empeorado súbitamente. Supuso que no volvería a responder sus llamadas, que se negaba repetidamente ante sus propuestas para ir al cine o para tomar un café. Incluso pensó en decirle que estaba casado, con un vínculo indisoluble. Barajó esas y muchas otras posibilidades, pero no sabía cuál era el camino a seguir. Tampoco quería hacerlo de una manera ruda u ofensiva. Pensaba que ella merecía toda consideración,
que la petición en sí misma era normal, si se tomaban en cuenta las circunstancias. Cuando por fin se volvieron a ver, ella venía sonriendo, tranquila, confiada, le extendió la mano para saludarlo, le ofreció la mejilla para que la besara. Se hizo evidente que estaba esperando su respuesta. Fueron a un sitio a tomar un café. Él empezó a tartamudear, se sonrojó de manera bastante visible, se le atragantaron las palabras. Sabía que no era muy bueno improvisando. Los ojos se le encharcaron, su voz era casi inaudible. Le dijo que se había presentado una calamidad. Su pobre señora madre, que había estado muy delicada de salud, había empeorado en los últimos días, por lo que debía viajar a la ciudad donde ella vivía, para cuidarla, porque no había nadie más que pudiera hacerse cargo de ella. Dijo que debía quedarse a vivir allá, sin saber por cuánto tiempo. Por ese mismo motivo debía renunciar a la empresa. En una palabra, le tocaba dejarlo todo e irse a vivir con ella. Tampoco sabía si iba a regresar pronto, ni el tiempo que esto le podía tomar. Que ahora no tenía cabeza para pensar en nada más. Iba a agregar que él padecía una dolencia incurable, de la que nunca hablaba, pero pensó que podía resultar excesivo para que fuera creíble. Ella guardó silencio un momento. Después estalló. Le dijo que no fuera ridículo, que nadie le iba a creer esa sarta de mentiras. Si no se quería casar con ella, bastaba con que dijera que no. Miserable, cerdo, rata, sacabuches, fascista, malparido, le gritó. No escatimó palabras, expresiones o insultos. Lo sorprendió que algunas de las cosas que dijo eran propias de los lupanares, de las plazas de mercado. Las personas que estaban en las mesas vecinas, se volvieron a mirar, evidentemente sorprendidas. Al levantarse para salir del lugar, tiró abajo la silla en la que estaba sentada, pero no se percató. Darío se quedó pensando que el porte de Clarisa, su elegancia, su finura, no daban a entender, de ninguna manera, que pudiera tener reacciones tan violentas. Todos los días se aprende, se dijo.